con el niño. Por ejemplo, tenemos acá la hora del baño. Podemos utilizar distintos momentos del día en donde estamos compartiendo con el niño y aprovechar esas instancias para estimular el lenguaje. Por ejemplo, le digo, voy a tomar la esponja, le voy a poner champú o jabón, vamos a pasar la esponjita por el cuerpo. Estas son las manos, estas son los brazos. ¿Qué está haciendo la mamá? La mamá está bañando al niño. Le voy a poner champú en el pelo y lo vamos a enjuagar. Entonces vamos verbalizando lo que estamos haciendo, dándole un modelo correcto al niño para que logre imitar. Otra estrategia de estimulación se llama recast, en donde el niño dice mal una palabra o frase e inmediatamente el adulto toma la frase del niño y se la repite correctamente. Por ejemplo, el niño dice, perro come, y el adulto le dice, sí, el perro come. Acá estamos frente a un recast de expansión. Es importante que nunca le digan al niño, no, no se dice así, porque ahí el niño va a tomar conciencia de que está hablando mal, de que su lenguaje no es adecuado y se va a frustrar. Entonces siempre en forma positiva, sí, muy bien, el perro come. Y otra estrategia de recast es la extensión, en donde ese mismo niño al decir perro come, el adulto le dice sí, el perro chico come carne. Si se dan cuenta, acá en la extensión yo agrego otros contenidos a la frase. Agregué acá que el perro es chico y que come carne, además que la otra. Entonces en recast podemos ver la expansión y la extensión. Otra estrategia es el modelado, en donde el adulto muestra al niño la estructura que debe aprender sin que el niño la diga. Por ejemplo, el adulto le dice al niño, dime, ¿el niño está comiendo pan? O repite, el niño está comiendo pan. El niño dice entonces, niño come pan. Y el adulto le dice al niño, ¿cómo? ¿Solo el niño come pan? El niño está comiendo pan. ¿Se entiende? Es un poco complejo, pero yo les voy a dejar las imágenes del Power para que las puedan leer y cualquier cosa después me llaman, yo les voy a dejar mi número de teléfono también, ¿ya? Porque es súper complejo entenderlo al tiro. Ahora, ¿cómo podemos estimular el vocabulario en los niños? Que es súper importante. Dijimos que en la etapa de holofrases, entre los 18 y 21 meses, es cuando se da el aumento del vocabulario. Entonces vamos a estimular el vocabulario asociando un objeto concreto a una palabra. Siempre se asocia para estimular el vocabulario un objeto concreto o una imagen, o en este caso un objeto que es de plástico. Entonces le voy a enseñar que esto se llama vaca. Le muestro la vaca, hago que manipule la vaca, le puedo enseñar cuál es el sonido de la vaca, pero además le doy adjetivos de cualidad, o sea, características, le enseño verbos, acciones, adjetivos de cantidad, etc. En este caso le puedo decir, por ejemplo, esta es una vaca. La vaca come. La vaca es negra. La vaca come pasto. La vaca vive en el campo. Toma la vaca y se la paso. Yo tengo una vaca, tú tienes dos vacas. Entonces voy aumentando y dándole características a la palabra que yo quiero que él aprenda. Siempre, ojo, con un referente concreto, con un animalito de plástico, con una fruta que es de verdad o con una lámina. Atención acá. Si el niño llega a la etapa escolar, es decir, primero básico, y ya tiene 6 años, sin haber desarrollado el lenguaje normalmente, las probabilidades de desarrollar un trastorno de aprendizaje aumentan. ¿Por qué? Porque el lenguaje ordena el pensamiento. Entonces, va a ser difícil
el niño vaya a acceder al aprendizaje si no tiene su desarrollo del lenguaje normal adquirido. Seguimos ahora con el habla, eso correspondía al lenguaje. Dijimos que el habla era totalmente al lenguaje porque recordemos que el habla es la emisión de secuencias de sonidos que permiten comunicarnos. Por ejemplo, el niño combina los sonidos a, y eso va a permitir que diga mamá. Acá el factor más importante en el desarrollo del habla es que existe un estímulo auditivo emitido por una persona. ¿Qué quiere decir eso? Es fundamental que el adulto le hable al niño. El lenguaje y el habla se aprenden por imitación, al igual que muchas de las habilidades, yo diría que todas las habilidades. Entonces, si no hay un adulto que le esté hablando al niño en las condiciones adecuadas, entonces también podemos encontrar un retraso en el habla. Vamos a ver este esquema para entender un poquito cómo se transmite la onda sonora. Tenemos acá, me pasé, acá tenemos, por ejemplo, una persona que está emitiendo un sonido y acá tenemos el oído. Tenemos el conducto externo, tenemos la oreja, el conducto externo, tenemos acá el tímpano. Luego del tímpano pasamos al oído medio, que es toda esta parte en donde encontramos la cadena de huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo, y acá abajo la trompa de Eustaquio, que nos permite ventilar el oído medio. Entonces, bueno, acá tenemos también el caracol o cóclea, que es donde el sonido se transmite hacia el cerebro a través de nervios que lleva la información acústica al cerebro para que interprete de qué se trata. Entonces, una persona emite un sonido, emite habla, esta onda sonora pasa por el conducto, hace vibrar la membrana timpánica y esa vibración pasa por la cadena de huesecillos que son el martillo, yunque y estribo, y la vibración finalmente pasa a la cóclea o caracol, que es el oído interno, y esa información se lleva al cerebro a través de este nervio, que es el nervio coclear. ¿Por qué le estoy mostrando esto? Para que podamos entender lo que viene a continuación. Dice, ¿por qué los niños pueden tener problemas de habla? Los niños en general. Y también los niños con acondroplasia, pero el otro lo vamos a ver después. Podemos encontrar alteraciones en los órganos fonoarticulatorios, es decir, fisura del labio, maloclusión, es decir, alteraciones en la mordida, ausencia de piezas dentales, fisura en el paladar, alteraciones del frenillo sublingual, fisura del velo del paladar que está más adentro, alteraciones en la articulación de la mandíbula, que es la articulación temporomandibular y nos permite abrir y cerrar la boca, entre otras. Encontramos también hipoacusia, que es el déficit auditivo. También tenemos alteraciones sensoriales auditivas. Por ejemplo, el niño no logra discriminar entre dos sonidos similares. Todos los sonidos tienen rasgos fundamentales que los diferencian entre otros. Algunos son nasales, otros son orales, otros tienen que ver con la posición, unos son anteriores, palatales, posteriores, etc. Y hay muchos sonidos que son muy similares porque sus rasgos fundamentales son iguales, casi iguales. Entonces, cuando hay problemas de discriminación auditiva, también podemos encontrar problemas de habla. También en patologías neuromotoras. Por ejemplo, niños con apraxia del habla, que es una patología neurológica, parálisis facial, esclerosis lateral amiotrófica, hemiplegia, entre otras. También podemos encontrar que hay déficit en el aprendizaje motor. ¿Qué quiere decir esto? El niño no adquiere la suficiente destreza para realizar los movimientos necesarios para emitir un determinado sonido. Cuando uno le habla a un niño y se sitúa a la altura del niño para que el niño vea la boca del adulto, el adulto realiza ciertos movimientos para articular algunos sonidos y esos movimientos el niño los aprende. A eso nos referimos con aprendizaje motor. Y muchas veces el niño tiene problemas de habla
porque no ha desarrollado la suficiente destreza para poder imitar esos movimientos y articular algunos sonidos. Otro de los problemas en que nos encontramos son cognitivos lingüísticos, que tienen que ver más que nada con el cerebro, cómo se procesa la información en el cerebro. Y aquí podemos encontrar alteraciones de la representación, del almacenamiento de la información, del acceso a la información y la recuperación de los rasgos que caracterizan a cada sonido. Todos estos procesos son súper complejos y se llevan a cabo a nivel central, es decir, a nivel del cerebro. Entonces, ¿por qué los niños con acondroplasia pueden tener problemas de habla? Uno, por las mismas razones antes descritas y otras características propias de los niños con acondroplasia. Por ejemplo, trompa de Eustaquio. Nos vamos a devolver acá al oído. Recuerden que en el oído medio hay un tubito que conecta el oído medio con la rinofaringe y este tubito permite la ventilación del oído medio. Entonces, en los niños con acondroplasia, esta trompa es más angosta y tiene otra orientación. ¿Qué provoca esto? Que la ventilación del oído medio disminuya y se genere líquido en el oído. Y el líquido en el oído aumenta la resistencia del paso del sonido hacia el oído interno, por lo tanto provocamos una hipoacusia de conducción. El niño escucha menos de lo que debiera escuchar, por lo tanto tampoco discrimina bien. También en los niños con acondroplasia se ha visto que hay algunos niños que presentan alteración anatómica del hueso temporal del cráneo. Si nos vamos al dibujo anterior, el oído en la etapa embrionaria se forma en el hueso temporal, que es este huesito acá durito que tenemos detrás de la oreja. Y se ha visto que en un 25% de los niños con acondroplasia, este huesito temporal se formó de forma distinta, por lo que esto lleva a la alteración de la posición del oído interno y de la dirección de los nervios que llevan la información sonora al cerebro. ¿Y eso qué tipo de hipoacusia me provoca? Hipoacusia sensorio-neural, que es una hipoacusia mucho más profunda que la hipoacusia de conducción y es mucho más difícil de tratar. Entonces, en síntesis, tenemos la trompa de Eustaquio, tenemos alteraciones del hueso temporal del cráneo y también vemos que hay rigidez de la cadena de huesecillos del oído medio. Si vamos al dibujo anterior, nos vemos acá que este es el oído medio, en donde está el martillo, el yunque y el estribo, que son unos huesecitos muy pequeñitos, pero que son fundamentales para transmitir la onda sonora desde el oído interno hacia el oído interno. ¿Qué pasa si esa cadena está rígida? Aumenta la impedancia, es decir, la oposición del sonido a través del oído, y eso hace que el niño escuche menos también, provocando una hipoacusia de conducción. Vamos a ver ahora el desarrollo evolutivo y la adquisición de los sonidos en los niños. Estamos hablando de habla. Recuerden, pronunciar, en el fondo es como pronunciar los sonidos. Tenemos acá en esta tabla que a los 2 años los sonidos que adquieren los niños generalmente son las vocales. La A, la O, la U, la E y la I. A los 3 años se adquieren las consonantes, la M, la N, la ñ, la P, la T, la K, la B, la D, la G, F, S, J, Y, Ch y L. Y además se adquieren los diptongos, que son todas aquellas palabras que tienen dos vocales juntas. Por ejemplo, auto, peineta, jaiba, violín, etc. A los 4 años tenemos la adquisición del fonema R, no de la R. La R suave, por ejemplo, la R de araña. Y además tenemos la adquisición de los dífonos consonánticos con L, que son aquellas palabras que tienen 2 consonantes juntas, en donde una de las consonantes es L, siempre. Palabras como, por ejemplo, plátano, blusa, chicle, flojo, globo, atlas. Esos son los dífonos consonánticos con L.
Y a los 5 años se adquiere la R. Hay niños que en Chile que la adquieren a los 6 años y no está mal, está dentro de la norma chilena. Y junto con la R se adquieren los dífonos consonánticos con R, que son aquellas palabras que tienen dos consonantes juntas en donde siempre está la R. Por ejemplo, primo, bruja, micro, frutilla, cocodrilo, tren. Entonces tenemos que el niño a los 5 años, 11 meses, debe haber adquirido todos los sonidos del repertorio fonético que le permitirán pronunciar o articular correctamente todas las palabras. Ahora, durante el desarrollo del habla del niño podemos encontrar los trastornos de los sonidos del habla, cuya sigla es TSH. Quizás ustedes han escuchado anteriormente el término dislalia. Los trastornos de los sonidos del habla son las dislalias de antes. Hasta el año 2005 se acuñó el término dislalia y a partir del 2005 el término trastorno de los sonidos del habla. En los trastornos de los sonidos del habla, el niño no logra articular el sonido en forma aislada ni tampoco en sílabas. Por ejemplo, yo le digo repite K, el niño repite K, luego le muestro un dibujo de una cama y el niño me dice que es una tama. Cambió la K por la T, cuando sí podía decirla. En el caso de los procesos de simplificación fonológica, el niño al decir una palabra cambia sonidos por otros que sí puede decir en forma aislada o en sílabas. En el mismo ejemplo, si yo le digo dime K y le muestro el dibujo de una cama y me dice tama en vez de cama, sería un proceso fonológico de simplificación porque el niño sí podía decir K, pero una vez que lo combinó con otros sonidos, lo cambió. En cambio, en los trastornos del sonido del habla, el niño no puede decir el sonido en forma aislada ni en sílabas. Por lo tanto, tampoco lo va a poder decir en palabras y lo va a sustituir por otro. Ahora, ¿cómo abordamos los trastornos del habla? Es importante identificar si existen alteraciones en los órganos fonoarticulatorios. El fonoaudiólogo debe realizar una exploración completa de los órganos fonoarticulatorios y debe derivar a otros profesionales si percibe problemas, como por ejemplo un frenillo lingual corto, derivar a un cirujano maxilofacial, una fisura labiopalatina, derivar también a un cirujano maxilofacial, alteraciones de la mordida, derivar a un ortodoncista. Si existen alteraciones sensoriales auditivas, derivar al otorrino si se sospecha de hipoacusia y solicitar exámenes como audioimpedanciometría. En la audioimpedanciometría al niño le ponen unos audífonos, no sé si algunos les han hecho a ustedes, se ponen unos audífonos y van sonando unos pititos. Y el niño tiene que levantar la mano cuando deja de escucharlo. Y ahí se va observando cuál es el umbral de audición del niño, si tiene algún tipo de hipoacusia profunda, sensorio-neural o de conducción, que tiene que ver con el oído medio. Y en la impedanciometría a los niños les ponen unos taponcitos y les meten presión de aire. Y van apareciendo distintos tipos de curvas. Y de acuerdo al tipo de curva es si el niño tiene algo en el oído medio, si está rígido, la cadena de huesecillos, si hay líquido en el oído, si hay una masa que impida que pase el sonido a través del oído. Mide la impedancia, que es la resistencia que hay del sonido por el oído. Ahora, si existen alteraciones neurológicas como la apraxia del habla, como la ELA, o como por ejemplo parálisis facial, es fundamental derivarla al neurólogo. ¿Qué puede hacer el fonoaudiólogo? Después de hacer las derivaciones, aplicación de pruebas para evaluar el desempeño del niño en el habla. Por ejemplo, una prueba súper importante es el PEF-R, que es el protocolo de evaluación fonética fonológica revisado, que nos entrega mucha información de acuerdo a cuáles son los sonidos que ha adquirido el niño
por cuáles sonidos sustituye, cómo está la discriminación auditiva, cómo está la memoria auditiva, y a partir de esto podemos diseñar un plan de abordaje. En caso de observar conductas del niño, por ejemplo, hay niños con mutismo que no quieren hablar, es importante derivar a psicólogos, ¿ya? Así que las derivaciones son súper importantes aparte de la evaluación que puede hacer el fonoaudiólogo en la práctica clínica. Ahora, ¿qué podemos hacer en la casa para ayudar al niño? Es muy importante cumplir con las derivaciones que hace el fonoaudiólogo. Si el fonoaudiólogo deriva a otorrino es porque es importante descartar que no exista algún tipo de déficit auditivo, porque si existe un déficit auditivo, no saco nada con empezar una terapia fonoaudiológica porque el niño o me está escuchando poco o no está discriminando. Es importante continuar con los controles con especialistas si así se requiere. Muchas veces los niños son operados, les ponen colleritas para sacar el líquido del oído, pero nunca más volvimos con el especialista para que siguiera controlando si el niño escucha o no. O pasó el tiempo y no le repetimos la audiometría. Y puede que ese oído se haya llenado de líquido de nuevo y el niño no escucha nuevamente. Lo importante es realizar en casa los ejercicios que indica el fonoaudiólogo. Todo buen fonoaudiólogo da a la casa ejercicios para practicar con los papás. No sacamos nada con tener una sesión de 45 minutos con el niño si después el niño va a la casa y nunca más ejercitó lo del fonoaudiólogo. Lo ejercitó, no lo ejercitó y volvió una semana después con el fonoaudiólogo y perdió todo lo que había adquirido en la sesión. Eso es súper importante. Es importante también corregir la pronunciación del niño cada vez que diga mal una palabra, dando el modelo correcto. Recuerden que si el niño dice, por ejemplo, plátano en vez de plátano, no puedo decirle, no, no se dice así. Siempre hay que dar una retroalimentación positiva y decir, muy bien, plátano. Es importante situarse a la altura del niño al hablarle. Así podrá observar los movimientos articulatorios que hace el adulto con su boca, con su lengua. Y así podemos desarrollar el aprendizaje motor. El niño, al mirar los movimientos articulatorios que hace el adulto, va desarrollando el aprendizaje motor. Y eso le va a ayudar a que después él pueda articular los sonidos correspondientes. Es muy importante también hablarle al niño lento, exagerando los movimientos articulatorios y separando las palabras en sílabas cada vez que quiero corregirlo. Le puedo hablar al niño, por ejemplo, mira, el auto está en la mesa. Ahí voy separando las palabras que forman la frase y si el niño no puede decir la palabra auto, se la separo en sílabas y le digo auto. Y le puedo tomar las manitos para aplaudir y separar la sílaba auto. O puedo hacerlo con movimientos en la mesa, golpeando auto, para así facilitar la emisión de las sílabas y poder formar las palabras en forma más fácil. Bueno, hemos terminado la presentación y sería muy bonito que me pudieran hacer preguntas. Todas las preguntas son inteligentes, no tengan miedo de preguntar y utilizar el vocabulario que ustedes utilizan porque no tienen por qué utilizar un vocabulario técnico para preguntar. Así que los escucho. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta? Partimos con algunas preguntas y bueno, y le damos el pase a los padres a ver si... a ver, yo tengo algunas. Ya. Una es si hay alguna edad en la que nos tenemos que preocupar si el niño todavía no está hablando, no emitiendo sonidos o no. ¿A partir de qué momento nos tenemos que empezar a preocupar por el tema del habla del niño? Ya, súper bien. Mira, esa es una súper buena pregunta porque al trabajar con los niños y con los apoderados, me he topado con muchos
vienen derivados de pediatras que el niño tiene 3 años y al hacer el control sano le dicen, no, si está súper bien, ya va a hablar. Y ya hacer un abordaje a los 3 años es hacer un abordaje tardío. Entonces, si yo tengo un niño que al año, año y medio no dice ninguna palabra, ya me tengo que preocupar porque puede ser que el chico tenga algún problema de déficit auditivo. Puede que esté con líquido en el oído y puede ser esa la causa de que no está desarrollando el lenguaje. Entonces ya empezar a preocuparse al año y medio, llevarlo al fonoaudiólogo para que él haga las derivaciones pertinentes y comenzar con una terapia de estimulación para dar indicaciones a la mamá, al papá en la casa, porque muchas veces no sabemos cómo estimular. Entonces es importante ya preocuparse a partir del año y medio. Perfecto. Muchas gracias. Uh-huh. El otro tema, otra pregunta tiene que ver con la hipotonía muscular. ¿Ya? Los niños con acondroplasia tienen hipotonía muscular, o sea, eso es como casi una regla, te diría. Sí. La pregunta pasa por el tema de esta hipotonía en general afecta, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, a mi hija cuando era chiquita le afectó, o sea, el sincicial le dio peor porque su hipotonía muscular le afectaba su mecánica respiratoria. Exacto. Este tema de la hipotonía podría afectar también la musculatura, no sé, de la boca, lo que interviene en el habla, y habría que prestar alguna atención, algún ejercicio, alguna cosa que se debería estar. Podría afectar la hipotonía en el habla, porque para articular necesitamos una tonicidad que nos permita, por ejemplo, hacer un cierre adecuado de los labios o levantar la lengua para que llegue al paladar, al emitir sonidos como por ejemplo la R, la L, la N, la R, la R. Necesitamos una fuerza adecuada que nos permita en el velo también emitir la K para que el velo suba y tome contacto con la pared posterior de la faringe. Entonces, sí es importante, pero según mi práctica profesional, solamente he visto niños con problemas neurológicos de una hipotonía ya realmente muy, muy alta, en donde sí ahí presentan problemas de habla. Pero en general he visto muchos niños con hipotonía que logran compensar, logran que la lengüita suba y contacte el paladar, o logran hacer un cierre adecuado en los labios. Más bien, en casos neurológicos se ven mayor dificultad. Muchas gracias. ¿Y hay alguna técnica, alguna cosa que le podríamos dar, no sé, a las madres, especialmente las de bebés o que tienen niños más chiquititos, no sé, que chupen no sé, naranjas, o que, no sé, alguna cosa que estimule un globo. esa musculatura? Sí, hay bastantes estrategias, por ejemplo, inflar globos, hacer caballitos con la lengua, por ejemplo, hacer vibración con la lengua, hacer, por ejemplo, explosiones con con la boca, por ejemplo, estimular el velo del paladar para que contacte con la faringe, todo a través de juegos. Pero si hay hipotonía y hay un trastorno de habla, es importante el abordaje fonoaudiológico. ¿Y para la R también esos mismos ejercicios? No, la R, a ver, con la R hay que tener mucho cuidado porque cuando los papás intervienen en la R en la casa, pasa que los niños la tienden a hacer gutural, que es como la R francesa. Entonces dicen perro, porque no logran hacer la vibración para decir perro. Entonces, la R es compleja. Cuando los niños la quieren gutural, cuesta un poquito sacar ese patrón y corregirlo. Entonces, yo recomiendo que si el niño no dice la R, no se la enseñen en la casa. Lo importante con la R es que el niño logre hacer la vibración de la lengua en el paladar y que logre hacer esto. Para eso hay ejercicios específicos, claro, que hacemos los fonoaudiólogos.
y que van a permitir que una vez que el niño logre la vibración alta, poder hacerla en sílabas, incorporarlas en palabras, incorporarlas en nominación de láminas, incorporarlas en frases, todo un proceso. Gracias. Ujú. Yo quería comentar mi experiencia, habla Caterina, por si acaso. Efectivamente, a mi hija Antonia la tuvimos que operar 2 veces de collera porque las 2 veces se le llenaron de líquido. Y parece que es bastante común que uno opere hasta 5 veces. Así que, Sí. bueno, ahí estoy, pues, estoy con un problema en el retraso de habla y de lenguaje. Sí. Así que para que las otras mamás también lo tengan presente, porque a veces yo me he encontrado muchos que me dicen, no, pero que no hablen es normal hasta los 2, otros hasta los 3, y así como que todos como que lo relativizan. Y la verdad es que mi hija no escuchaba nada. Así que esa es para que lo tengan presente los Lo papás. que pasa, lo malo es que lamentablemente hay una muy mala formación en pediatría con respecto al desarrollo del lenguaje y del habla. Entonces yo me he encontrado con pediatras que le dicen a las mamás, tiene 4 años, no importa que no hable o que hable mal, si después ya va a hablar. Y no es así. Y como dice Caterina, es súper importante el control con el otorrino, porque como describí anteriormente, la posición de la trompa de Eustaquio y y el grosor de la trompa disminuye la permeabilidad del oído y eso hace directamente que se llene de líquido. Entonces tú puedes operar el niño una vez, que le fue el líquido, pero puede volver a formar líquido muchas veces más. Entonces es importante seguir el control en el tiempo. Solange Donoso quiere hacer una pregunta. ¿Mm? Sí. Hola Lore, mucho gusto. Agradecida por participar en tu charla. También soy fonoaudióloga. Ay, qué bueno. Sí, Paula, la mamá de Vicente, me envió la invitación y quise escucharte porque es importante, como tú lo explicas, el desafío de estimular el lenguaje y el habla. Y es un desafío para mí también porque estamos esperando que Vicente prontamente sea operado debido a la presencia de líquido en el oído. Entonces, te quería pedir, como debido a tu experiencia, que claramente tienes más que yo creo, en relación a esta patología. Mientras tanto, nosotros estamos trabajando todo lo que es estimulación del lenguaje, porque como tú ya sabes que para poder hablar yo tengo que tener un piso de conocimiento de mundo. Entonces estamos trabajando mucho lo que es frutas, animales, onomatopeya, ruidos ambientales, y él está, digamos que en una etapa de balbuceo reduplicativo, pero con bastante intención comunicativa, no tiene dificultades comprensivas, que eso es súper favorable. Tiene 2 años, Ah, ya. ¿ya? Pero él, sin embargo, la mamá, al principio él realizaba onomatopeyas, pero tuvo un desapego con la persona que lo cuidaba, entonces hubo un retroceso. Entonces ingresó al jardín y ha ido avanzando bastante, le gusta participar en las terapias, pero quería si me podía orientar un poquito más si está bien que siga trabajando a nivel de formar este piso semántico, esperar que se realice la operación, porque cuando un niño tiene líquido en el oído es como que está escuchando bajo una piscina con agua. O sea, exacto. Sí, lo importante siempre es empezar la estimulación. No vamos a esperar a que lo operen, no vamos a esperar a que lo vea un especialista. Lo importante es partir con la estimulación y como tú bien dices, la primera parte de esta estimulación es estimular en los campos semánticos y partir por los campos semánticos más simples. Por ejemplo, los animales, las prendas de vestir, las frutas y verduras, los objetos del entorno, los juguetes, y siempre, como dije, asociando un objeto concreto a una palabra. Ahora, lo importante es que tú le separes la palabra en sílabas y él trate de imitar, mirando tu boca para aprender el aprendizaje motor, cómo se pone la boca para decir esos sonidos, ¿ya? Eh, Siempre hablarle a la misma altura del niño. Muchas veces como adultos le hablamos desde arriba y no nos ponemos a la altura de él. Entonces hay que agacharse, hay que dirigirle la mirada hacia tu boca y tratar de articular lo más exageradamente posible las palabras. Ahora, en esta etapa no es importante el habla,
es importante el lenguaje. Después el habla se va a corregir, sobre todo si tiene algún tipo de déficit auditivo, se puede trabajar discriminación auditiva y él escuchando mejor va a poder emitir mejor los sonidos. Pero acá, en una primera instancia, siempre el lenguaje es lo prioritario. Después el habla. Gracias, Lore. De nada. Si alguien más desea hacer una pregunta, es el momento o de levantar la mano, pueden abrir su micrófono también. Mientras yo te puedo preguntar, tengo también la oportunidad que está acá la fonoaudióloga de mi hijo, que él tiene actualmente 2 años, 11 meses. Empezamos hace un mes con fonoaudiología aproximadamente. Y es increíble lo que en un mes ha avanzado. Es impresionante y solo con una sesión semanal. eh, y me hace pensar si quizás debería haber tomado la decisión mucho antes. Cuando yo determino que realmente, o lo puedo empezar a apoyar, no sé, desde los 6 meses, desde el año, independiente de que, bueno, sabemos que todos los niños son diferentes, pero yo también estaba tranquila en el sentido justamente de que a mí en mi caso fue la pediatra la que nos dijo busquen apoyo fonoaudiológico, porque también estaba con fonoaudiología en Teletón, pero la fonoaudióloga en Teletón solamente lo veía una vez cada 4 meses y era por telellamada. Sí, es muy Entonces, poquito. entonces mi pregunta es, ¿cuándo determinar o si es una buena idea comenzar, no sé, desde los 8 meses con fonoaudiología para las mamás que están recién empezando? Yo creo que es importante, si ustedes ven que el niño no tiene conductas comunicativas, que son las que se dan antes del año, cuando ya el niño aún no empieza a hablar, consultar al fonoaudiólogo para que te dé tips de estimulación o que el mismo fonoaudiólogo haga la estimulación. Porque si bien el niño antes del año no va a tener lenguaje, porque las primeras palabras aparecen como a los 10, 11 meses, sí debe tener conductas y habilidades comunicativas, como por ejemplo señalar con el dedo, si tú le estás hablando, por ejemplo, mira los pajaritos, ¿qué hace el bebé? Indica con el dedito y te muestra el pajarito y de ahí tú te das cuenta, él está comprendiendo el lenguaje. O por ejemplo, ¿qué quieres comer hoy día? ¿Quieres plátano o quieres manzana? Entre dos opciones y el niño debe indicar. Es importante también que la mamá estimule al bebé, le hable mucho, aunque el niño no habla y no tenga la capacidad de hablar, y que haya como una protoconversación que se dice. Es decir, la mamá le dice algo y el bebé contesta emitiendo algún sonido gutural. Por ejemplo, la mamá le dice, ¡ay, qué lindo amaneciste hoy día! Y el bebé al mirarla le dice, algo contesta. Entonces esas se llaman protoconversación y tiene que estar presente en los bebés. Entonces si uno ve que el niño, por ejemplo, no sigue fuente sonora, yo le toco un cascabel y el niño no gira a mirar el cascabel, o yo lo llamo por su nombre y el niño no busca la fuente sonora de la mamá, el niño no está haciendo, no está indicando con el dedito cuando yo le hablo algo, o lo hago elegir y no elige con el dedito, quiere decir que hay un déficit en las conductas comunicativas y eso sí hay que abordarlo. Muchas gracias, Lorena. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta, pregunta? Yo quisiera saber si el problema en habla o de oído en niños con acondroplasia es algo totalmente espontáneo o es algo que tiene un porcentaje y es muy probable que se dé en ellos. Sí, la verdad es que es bastante probable, más probable que los niños sin acondroplasia, porque la trompa de Eustaquio es diferente, tiene una posición distinta y es más angosta que en los niños que no tienen acondroplasia. Por lo tanto, otro factor importante que quizás no lo mencioné es la respiración bucal.
Los niños con acondroplasia tienen su nariz un poquito estrecha, entonces generalmente están con su boquita abierta para poder ingresar el aire y están a veces con congestión nasal, producto del resfrío o producto de la alergia, y eso también inflama la trompa de Eustaquio, impidiendo la ventilación del oído interno y llenándose el oído de líquido. Hola, buenas tardes. Hola. Primero que nada, felicitarte y gracias por tu tiempo, por apoyarnos con tus conocimientos. Yo soy de México, tengo un niño que se llama Alan, mañana cumple 7 meses. Yo veo que, pues que sí tiene interacción, o sea, lo llevo a fisioterapia y como interactuamos con juguetes, veo que sí voltea, gira, me escucha, sonríe, interactúa, me busca la mirada, me sonríe. Yo no veo que tenga problemas auditivos, de hecho le hicieron el tamiz auditivo y salió bien, pero ¿Ya? ¿qué otra cosa consideras que debo de hacer en esta edad que tiene ahorita mi hijo? Que debo de checarle de su oído, aparte de lo que acaban de mencionar. Ya. ¿Qué pruebas le hicieron auditiva? Le hicieron el tamiz auditivo y salió bien, así me dijeron, nada más así, tamiz auditivo. Tamiz auditivo, ya. Yo creo que sería igual importante después del año realizarle, bueno, no se pueden hacer audiometrías en niños tan chicos, la audiometría y la impedanciometría sí se puede hacer, pero la audiometría en niños tan pequeños no, porque requiere de la atención del niño y que el niño logre escuchar y cuando ya deje de escuchar el pitito levante la mano, entonces eso ya no es posible en niños tan pequeños. Ahora, si hay alguna duda de que no esté escuchando bien, quizás hacerle potenciales evocados, que es un examen como más complejo, o esperar hasta que, si tú ves que se está desarrollando bien el lenguaje, hasta que el niño sea capaz de responder en una audiometría. Ahora, si no se está desarrollando bien el lenguaje y tú ves que tiene 1 año y medio, tiene 2 años y no habla, yo creo que es súper importante ahí ir con el otorrinolaringólogo para que él aplique las pruebas, los exámenes que necesita el niño. Ahora, otra pregunta. Yo baño a mi hijo normalmente, como tiene 7 meses, lo baño en regadera y bueno, si le entra agüita al oído, ¿lo afecto en algo bañarlo así? De hecho, también lo he llevado a la alberca y pues con nada más una vez. Y los tapones que me daban, la verdad se le caen. Ya. Entonces, ¿le hago algún daño con eso? A ver, el agua de la ducha, como le decimos nosotros, no entra al oído medio porque hay una membrana que se llama tímpano que eh, impide el paso del agua hacia el oído medio. Entonces no debiera tener problema. Ahora, la idea tampoco es ponerse la regadera acá directo en la oreja para que nos entre agua, porque también podemos provocar una otitis externa que se produce en el conducto auditivo. Sí, no, eso le tengo cuidado. Sí, entonces también es importante el uso de los tapones cuando van a natación o cuando están en la piscina, principalmente para protegerlos de una otitis externa. A ver si ojalá nos pudieses compartir qué tapones nos puedes recomendar, porque yo veo que hay unos de plástico, hay unos que son como, que parecen como plastilina, pero se zafan. No sé cuál nos recomiendas adecuados para ellos. La verdad es que lo desconozco. Yo tengo un hijo pequeño, pero no es de ir mucho a la piscina. Eh, yo creo que la persona que más te puede recomendar es una persona cuando tú vas a la farmacia, preguntarle cuáles son aptos para niños o buscar esa información en internet. La verdad es que no podría decirte cuál es recomendarte. Muchas gracias por toda tu información, te lo agradezco. Saludos. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta?
Hola, buenas. Habla Jimena, Hola, hola Jimena. mamá de Luis Cubillo. Sabes que mi bebé fue operado hace alrededor de un mes de colleras ¿Ya? y las hermosas colleras se nos infectaron hace una semana atrás Mm, y él tiene un retraso, bueno, tiene un retraso del desarrollo psicomotor y tiene el habla, se podría decir que en cero, ni siquiera balbucea, nada. mm, Entonces no sé cómo poder apoyarlo porque ha estado con, bueno, con terapia Teletón, como decía la niña anteriormente, una vez cada 4 meses. Entonces, igual me tiene preocupada ese tema porque, como te digo, mi bebé tiene a punto de cumplir 3 años y es como que tuviera un año y medio, un año, no tiene nada, ya, nada de habla. O sea, ya, papá, y lo único. ya, cuéntame una cosa, ¿él tiene algún diagnóstico neurológico? No, lo que pasa es que tuvo una meningitis alrededor de hace como dos Mm, años ya, y estamos a la espera, claro, como aún no hablo, sabemos si tuvo algún daño a nivel auditivo. sí, la meningitis tiende a provocar sordera. Entonces yo creo que es fundamental que lo lleves al otorrino o, claro, que lo lleves al otorrino para que le hagan exámenes, más que nada el tipo de hipoacusia que provoca la sordera es una hipoacusia sensorio-neural, en donde se daña el oído interno. Y el tipo de hipoacusia, en las hipoacusias sensorio-neural, son mucho más profundas. ¿Qué quiere decir eso? Mm. Que la probabilidad de que escuche es mucho más baja. Entonces, lo primero es evaluar eso. Él está con control con otorrino constantemente Ah, por lo ya, mismo. ya. Pero ahora, como te digo, hace un mes lo operaron, se le infectaban las colleras y ahora tiene un examen nuevamente, no sé si un potencial o qué examen Potencial más que evocado. sí, Sí, no los sé si es potenciales ese. evocados son para ver si él está escuchando realmente, si el sistema nervioso está escuchando la onda sonora. Ah, Probablemente el médico esté sospechando de que la hipoacusia no es más bien de conducción, sino que más bien sensorio neural. Entonces es ok. importante que se hagan ese examen para ver si está escuchando o no. Ya, ok. Ya, te pasaste, muchas gracias. Gracias. ¿Puedo hacer un breve comentario? Miren, escribí en el chat, hay una página en Instagram y en Facebook que se llama Fonoprotec. Ellos realizan tapones para el oído a medida y son fonoaudiólogos. Entonces pueden escribirle al correo que les dejé ahí o buscarlo en las redes sociales por si les sirve. Eso era. Ah, qué buen dato. Gracias, Solange. Ya, eso, chao. No sé si hay alguien con la mano levantada. Lorena, ¿me escucha? Eh, No, Sí, la nadie. Cati. no, al parecer no. Ah, ya, hablo a Caterina de nuevo. Una consulta, por ejemplo, pues, si yo ya veo que hay un retraso en el lenguaje, en mi caso, por ejemplo, mi hija tiene 6 añitos, ¿cuánto es como recomendable que vaya a sesiones con el fonoaudiólogo? ¿Una vez a la semana? ¿El ir más veces? ¿De qué depende eso? Porque yo, por ejemplo, lo estoy viendo como para una vez a la semana, pero a lo mejor es muy poco. No sé, ¿qué es lo que Eh, recomiendas tú? la verdad es que, bueno, en el caso de tu hija, conversábamos que el nivel de habla y de lenguaje que tiene es bastante bajito para la edad y considerando que ella va a cumplir 7 y que ya está en el colegio, es un caso más severo. Por lo tanto, lo ideal sería más de una sesión. Todo depende del bolsillo de los papás y del tiempo que tengan, pero mínimo, ojalá 2 sesiones. Y lo más importante, más que las sesiones, siempre les digo a los papás, es el compromiso que tengan los papás en la casa para hacer los ejercicios que da el fonoaudiólogo. Porque la niña, Ya. claro, puede funcionar súper bien durante 40, 45 minutos con el fonoaudiólogo, pero si estuvo toda la semana y nunca más practicó, vuelve a la próxima sesión sin haber avanzado nada. Entonces ahí el tratamiento se lentece. Ahora, Perfecto. si tú haces una vez a la semana la terapia con el fonoaudiólogo, pero estás practicando toda la semana en la casa, es fantástico.
Ah, ya, ok. Muchas gracias. Hoy ¿puedo hacer la última pregunta? Sí, Ok. Yo tengo, mi hijo va a cumplir 7 años. La verdad que es como un loro, de hecho le decimos loro pelado. Pero tengo serias dudas con la R. Y yo no ujú. sé a qué edad uno debería decir, ya, bueno, ya está bueno, ya debería la R funcionar, digamos. Yo tengo dudas con eso y la verdad que claro, en el colegio como que no me han dicho nada y me quedé con esa idea de que lo voy a dejar solo, pero no sé, a lo mejor debería tener apoyo. Sí, yo creo que esa edad es importante, si bien el último estudio que se hizo con respecto al habla en Chile, en la norma chilena, la R se adquiere entre 5 hasta 6 años. Hay niños que a los 6 Ah, años la han adquirido, pero el problema es que tu hijo ya está en primero básico, está en segundo, primero básico. está en primero Sí. básico. Ya, y en primero básico comienza el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, si el niño no ha adquirido la R, no va a poder leer palabras con R Sí, y lo más probable es efectivamente. que no las escriba o las cambie por un sonido por el cual él la sustituye cuando habla. ¿Por qué sonido cambia en la R? A ver, es como por la D, Por la D. Generalmente se cambia por datón en vez de ratón. y como justamente eso, Claro, eso. Y de hecho está en el proceso lector, ha avanzado, pero sí, cambió la R por la D. claro, eso Ya, pasa. y eso son sesiones también que yo debería Sí, programar para es él. un trabajo mucho más corto. La R es un sonido que no cuesta mucho sacarlo, Ya, ¿ya? Sobre todo cuando se sustituye por D, porque el punto articulatorio entre la D y la R es muy cercano. Cuando ya la ok. sustituyen por otro sonido en donde el punto articulatorio es velar, por ejemplo, la Y, y dicen pero, Ah, ya, no, ahí es más difícil, más complejo. perfecto. Pero sí, yo creo que terapia fonoaudiológica y muy corta. Ya, Hay niños maravilloso. que en una semana o en 2 semanas lo logran, o sea, todo depende de la capacidad del niño, del aprendizaje motor y de los ejercicios que salen en casa. Ok, gracias, tenía esa duda. Ya, Karen. Bueno, esa era la última pregunta, Lorena. Ya. Queríamos cerrar dándote las gracias por tu colaboración. Fuiste muy llana. Yo le pedí, bueno, ella es la fonoaudióloga de mi hija, así que, y también has visto otros niñitos con acondroplasia que parece que la mamá no está ahora presente. Pero te damos de infinitas gracias. Yo sé que te quitamos tiempo familiar No, y no te más encima preocupes. nos extendimos en las preguntas, pero te queremos agradecer que hayas podido participar con nosotros y bueno, como tú te estás arriesgando y poniendo el celular ahí, para que todos los que han participado puedan hacerles las consultas y ver si tú nos puedes derivar a donde ellos necesiten y Sí, pues esa es la idea. esa es la Bueno, yo idea. también te quiero agradecer a ti por la invitación. Me encantó poder ayudarlos en algo si es que los pude orientar. Le doy las gracias a todos por escucharme, por las preguntas y les dejo mi celular en caso de que tengan alguna consulta, si no entendieron algo o si quieren terapia también. Hago terapia a domicilio. Muchas gracias, que esté muy bien. Ya, Me Katy, despido muchas gracias a entonces. ti. Chao, Chao, chao a cuídense. todos. Chao. Gracias.